El domingo pasado estuvimos viendo este capítulo, vimos algunos de los milagros que hizo el Señor, un capítulo impactante, aunque mencionamos el domingo anterior también un poco de esta parte, no terminamos de leer o de explicar concretamente algunos puntos. Y ahora quisiera que nos enfocásemos en algo que yo sé que va a ser muy pesado probablemente, porque nos gusta escuchar del poder de Dios. ¿A quién no le gusta escuchar de las promesas que Dios puede cumplir en nuestras vidas? Pero cuando llegamos al tema de algo que tenemos que hacer, y más algo que tiene que ver con nuestra carne, que tenemos que someterla, como que no nos gusta. El Señor quiere que como iglesia reafirmemos nuestras bases en este punto, y es el tema del ayuno. Quiero que notemos que en primer lugar, en el versículo 35, ya de entrada, el Señor dice, en aquellos días ayunarán. No dijo, los que quieran, si pueden. Aquí no nos dejó salida. Y ahí ya entramos de lleno, ¿verdad? Con el Señor. En aquellos días ayunarán. Es decir, aquí no hay nada que discutir, no hay nada que debatir, no hay nada que podamos objetar. Es un mandato del Señor. Nosotros como iglesia tenemos las arras del Espíritu, que es la garantía, pero aún no se han celebrado esas bodas, ¿verdad? Va a llegar el día en que nosotros nos encontremos con nuestro amado, con nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, tenemos que ayunar. Ahora, ¿para qué ayunamos? Yo sé que muchos aquí vamos a tener un debate de muchas cosas y quiero que veamos concretamente para qué ayunamos. El ayuno es adecuado en tiempos de búsqueda de la voluntad de Dios, para buscar su favor, para pedir su guía. Aquí todos estamos esperando para ver milagros, ¿verdad? Para que me conteste rápido el Señor. Normalmente tenemos esa ideología como que ya ayuné y ahora sí, porque sí, Dios me va a contestar. Amados, no es así. La primera cosa que tenemos que tomar en consideración es que queremos tener intimidad con Dios, que queremos conocer su voluntad, que buscamos su favor, eso sí, que buscamos su dirección, su guía. Pero no que porque ya ayuné, ya Dios me tiene que responder. Es decir, yo quiero un coche nuevecito y rojo, hasta color le voy a pedir al Señor. Y me voy a poner a ayunar 40 días. ¿Ustedes qué creen? ¿Que porque yo ayune 40 días, el Señor me lo va a dar? No, amados, no. En todo caso sería buscar la voluntad de Dios, sería buscar la guía de Dios. Pero sobre todas las cosas quiero que tomemos en cuenta que es para estar en intimidad, en comunión con Dios. Eso es lo que yo quisiera que no se les olvide. Aunque se les olviden todas las demás cosas que veamos, no olviden, el ayuno es para estar en intimidad con Dios, para buscar su voluntad. No piensen que entonces está exento ya el que si yo tengo algún problema, alguna necesidad X, no debo de ayunar. Lo que yo quiero que no perdamos de vista es que la palabra clave allí es el favor de Dios. Miren lo que dice Esdras 8:21. Esdras 8:21 dice, después proclamé un ayuno cerca del río Ahabá, para que reconociéramos nuestras faltas ante nuestro Dios y para pedirle que nos llevara con bien a nosotros, nuestras familias y nuestras posesiones. Dios no está peleado en que si yo tengo una necesidad, yo ayune y busque el favor de Dios. Aquí no se trata de que porque ya ayuné, ahora Dios me tiene que responder sí o sí. No. El buscar el favor de Dios es si Dios quiere, hágase tu voluntad conforme a tu voluntad, porque en definidas cuentas, amados, no debemos de olvidar que Dios sabe lo que nos conviene aún mucho mejor que nosotros mismos. ¿Cuántos no hemos hecho alguna petición alguna vez en nuestra vida y hemos pedido erradamente? Y conforme pasa el tiempo y vemos que Dios nos respondió, quizá contrariamente a lo que le pedimos, venimos humildemente a decirle, Señor, gracias. Al menos yo me identifico con eso. Yo en algunas ocasiones le he pedido algunas cosas que he tenido que venir a rendirme delante de Dios y decirle, Señor, gracias. Gracias porque no me contestaste como yo creía o lo que yo quería. Yo recuerdo en mis tiempos mozos de juventud,
Yo en la iglesia que crecí no se hablaba mucho del ayuno, más bien nada. Cómo el Señor a través de su palabra me fue guiando y me enseñó el ayunar. Incluso yo recuerdo que para pedirle a mi compañero, yo ayunaba, pero oraba por otra cosa diferente. Y cuando el Señor me dio a mi compañero, mi esposo hasta decía de broma, ¿verdad? Tú tendrías que darle gracias a Dios de rodillas por el varón que te dio. Le decía yo, la verdad es que sí, vamos de rodilla postrada y como fuera posible. Y esa es una de las oraciones que yo siempre dije al Señor, gracias Padre, gracias, porque no me diste lo que yo te pedía, me diste lo que tú sabías que era mejor para mi vida. Y eso quiero compartírselos, amados, porque Dios nos ama. Él quiere darnos lo mejor, pero debemos decir como la oración de nuestro Señor Jesucristo, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Entonces buscamos el favor de Dios, la gracia de Dios. Ayunamos para estar en comunión con Dios. Ayunamos para estar en sintonía con Dios, para fluir, para entender, para escuchar mejor su voz, para no confundirnos en la oración y en el ayuno. Noten que incluso los fariseos, cuando vienen a reclamarle a Jesucristo, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Dicen, los discípulos de Juan ayunan ¿y qué? Oran muchas veces. Cuando nosotros ayunamos, en primer lugar, es un tiempo que nosotros elegimos por alguna situación o porque queremos entrar en intimidad con Dios, porque queremos profundizar, queremos pedirle sabiduría, queremos que nos ayude a entender su voluntad, pero el ayuno debe de estar siempre unido a la oración y a la lectura de la palabra. Si no, es cuestión dietética, no nos engañemos, eso no es ayuno espiritual, o es una huelga de hambre. Porque hay muchos que ustedes ven que muchas veces cuando los sindicatos tienen algún problema, se ponen ahí en las plazas, ¿verdad? Y dicen huelga de hambre. Y ellos no están comiendo, pero no es ningún fin, ningún propósito espiritual. No están buscando el conocer a Dios, no. Simplemente no comen para protestar. Nosotros no, amados. Si tú no unes el ayuno con la oración y la meditación de la palabra de Dios, entonces no es un ayuno correcto. ¿Estamos entendiendo? Deben de unirse esas cosas. En el Antiguo Testamento, los judíos se preparaban mucho para poder hacer las bodas. Por ejemplo, ustedes saben que era una costumbre que los padres, desde que eran pequeños los hijos, ya apartaban con quién se iba a casar su hijo, ¿verdad? Pero cuando ya se hacía el compromiso, podían pasar desde un año hasta un periodo de años para que la boda se realizase. Y lo vemos con José y María, ¿verdad? Ya estaba desposada, ya estaba comprometida. Miren cómo les dice Jesucristo. Ellos no pueden ayunar hasta que el esposo les sea quitado. Pero mientras no. Y nosotros ahora mismo estamos en un periodo de preparación para esas grandes bodas del Cordero. Pero mientras, ¿cuál es la preparación que tenemos que tener? Estar santificándonos. Estar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, estar guardándonos. Así que el ayuno es una cosa importante y necesaria. Qué curioso que casi no se predica mucho de eso en las iglesias, ¿es verdad? Vamos a tener que hacer más énfasis también en el ayuno. El pueblo judío acostumbraban a ayunar 2 veces por semana. Estoy hablando ya del pueblo judío en últimos tiempos, porque anteriormente con los escribas y los fariseos, ellos tenían un ayuno que era el demandado por Dios, la expiación, que lo marca en Levítico. Pero después de eso empezaron a hacer la lista cada vez más larga. Pero en los últimos tiempos se dice que los judíos o la iglesia cristiana ayunaba los miércoles y los viernes. Nosotros aquí estamos haciendo énfasis. Los viernes es día de ayuno y de oración. Antes decíamos, vamos a romper el ayuno en la iglesia. ¿Pero saben por qué lo quité? Porque no quería hacerles sentirse culpables. No quería que dijeran, ay, yo lo rompí antes, ay, yo no pude ayunar, ni hacerlos sentirse mal en su conciencia. El ayuno es para Dios, para ti y Dios. Nadie más debe imponerte, por decirlo así, a menos que estemos de común acuerdo. Pero algún día vamos a convocar algún ayuno para que vengamos y lo rompamos todos juntos aquí, como hacía el pueblo de Dios. Pero también me gustaría invitarles, ya que estamos levantándonos de madrugada para orar los miércoles, yo les invito libremente, el que quiera, puede hacer un ayuno el día miércoles y el día viernes. ¿No les gustaría invitar a la iglesia primitiva en eso también?
quiero que veamos qué no es el ayuno. No es torcerle la mano a Dios, no vas a forzar tú a Dios a hacer algo, no, Él es soberano. Tampoco es el que vas a ganar puntos delante de Dios, como con la escuelita dominical con los niños, ¿no? Que se acuerdan que les poníamos su estrellita a los niños cuando se portaban bien, o nos decían el versículo que les dábamos a memorizar, venían todos bien felices con su estrellita. Dios no te va a andar poniendo estrellitas para que ahí andes como los fariseos, enseñándoles. Miren qué curioso, incluso en el Medio Oriente, entre las personas que practican el ayuno de otra religión, andan como los fariseos vigilando a ver quién ayuna y quién no. Imagínense que llegan al grado de decirles, a ver, enséñame la lengua. Si se les miraba blanca, estás en ayuno. Si se les miraba fresquita, no está ayunando. Y llegan a ese grado. Aquí nosotros no, amados. Aquí fariseísmo fuera en el nombre de Jesús, amén. Religiosidad fuera. Aquí es algo voluntario que tú eliges porque tú, supongo y deduzco, que como hijo de Dios quieres crecer en el Señor, quieres fortalecer tu fe en el Señor, quieres conocerle más, quieres profundizar en tu relación con Dios y por eso le buscas en el ayuno. El ayuno tampoco es para obtener la salvación. No creas que por ayunar tú vas a ser salvo, no. En Romanos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú ya aceptaste a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, tú ya eres salvo. Ahora lo que tú haces, el ayunar, es como un producto, un resultado de esa nueva vida que tienes en Cristo, porque ahora tu espíritu anhela, desea estar más en comunión con Dios. No es para ganar la salvación. Incluso miren lo que dice ahí Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar en el Espíritu es el andar buscando esa comunión más íntima con Dios, a través de la palabra, a través de la oración y a través del ayuno también. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es tener comunión con Dios. Yo creo que eso ya les quedó claro. También es humillarnos delante de Dios mostrando arrepentimiento. No arrepentimiento para salvación, no. Es que como dije en otras ocasiones, nosotros, aunque ya estamos justificados, ya somos santificados, ya estamos perdonados de nuestros pecados para vida eterna, constantemente seguimos tropezando y pecando contra Dios. Y en cuanto tú reconoces que le has fallado a Dios, es una oportunidad venir en ayuno para buscar a Dios y humillarte delante de Él y pedir que te perdone y te fortalezca para que no andes conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no complaciendo los deseos de tu carne. De hecho, cuando tú ayunas, tú eres fortalecido por el Espíritu Santo para dominar aquellos pecados que te tienen a ti dominado. Hay pecados que todavía nos tienen controlados, malos pensamientos, malas palabras, etcétera. Tú sabes cuál es el que te sigue atormentando, te sigue persiguiendo. Ponlo en oración y en ayuno para que el Señor te ayude a ejercer ese dominio propio que es fruto del Espíritu Santo. Amén. Amados, aquí sí yo quiero hacer este énfasis porque, insisto, como iglesia a veces estamos acostumbrados a que todo se nos haga fácil. Estamos acostumbrados a que todos nos hagan otros, a que las cosas sean como decimos, tipo microondas. Pedimos a Dios y creemos que Él nos va a mandar el dron para que ya este pecado ya no lo cometes. No, tú tienes que trabajar con Dios, tú tienes que sacrificar tu carne, tú tienes que humillarte delante de Dios. Tienes que venir a buscarle hasta que tú encuentres victoria en esa debilidad que tú todavía no puedes dominar. El ayuno nos fortalece nuestro espíritu. Incluso en una ocasión, sus discípulos no pudieron liberar a ese joven, ¿se acuerdan? Y cuando vino el padre le dice, Señor, mira, se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron liberarlo. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor los envió? Que ellos venían contentos, ¿por qué? Porque decían, hasta los demonios se nos sujetan. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es que en unas partes sí se les sometieron y en otra no? Por eso el Señor dice, este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Tú sabes cuándo te va a salir algún endemoniado? No hacen cita, que yo sepa. Así como le salían al maestro al encuentro, así también te pueden salir a ti. ¿Y qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer en ese momento? No puedes estar esperando hasta que tengas una situación X para empezar a ayunar. La mejor medicina es la preventiva. Empieza a buscar a Dios en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra de Dios, para que tu fe esté fortalecida cuando vengan los problemas, tú puedas enfrentarlos. Mateo 17, 21. Por vuestra poca fe, el 20 dice: por cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Qué interesante que une, ¿verdad? Que primero, poca fe les dice que tienen, y después les dice, si le dijeran a este monte, no es que vamos a andar cambiando montañas, no se refiere a eso. Esta expresión la usaban para decir, este problema, esta situación, tú le vas a decir en el nombre de Jesús, cambias de actitud o cambias de situación, etcétera, y lo vas a ver, nada os será imposible. Pero hay un género que no sale sino con oración y ayuno. Y si nos lo está diciendo el Señor Jesucristo, ¿debemos hacer caso o no? Tenemos que hacer caso. Es curioso porque si ustedes preguntan cuáles son los mandatos que nos dio nuestro Señor Jesucristo, todo el mundo va a decir, amarás al Señor tu Dios, ama a tu prójimo. Si te pide la camisa, dale también la capa. Pero el ayuno se nos escapa. Y el ayuno es un mandato de nuestro Señor y es vigente para la iglesia de hoy, amados. Es triste ver que hay iglesias actualmente que dicen, yo los he oído y conozco esas iglesias, que dicen que el ayuno ya no se debe de practicar. ¿Cómo ven? Eso es totalmente aberrante, antibíblico. El ayuno es para buscar someternos a la voluntad de Dios. No es fácil, tenemos que reconocerlo. Muchas veces está nuestra carne peleando con el espíritu. Dice, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Muchas veces nuestro espíritu quiere someterse a la voluntad de Dios, pero batallamos. Para eso tenemos el ayuno. Y aquí me viene una cosa que quiero dejar clara. Algo que tenemos que corregir en nuestra mentalidad. ¿Cuántos han escuchado oír decir estas frases? El ayuno es poderoso. ¿La han oído? ¿Cuántos han oído? La oración es poderosa. Yo hasta veo a veces esta oración de poder, digo, ¿qué poder? Ni qué ayuno poder en el ayuno, ni poder en la oración. No, el poder radica en Jesucristo y solo en Él, amén. Cantábamos, increíble, maravilloso, poderoso eres tú, no la oración, no. Si no, entonces ya tendría que ver atributos con nosotros, no. La oración como el ayuno son instrumentos, son armas que nos dejó el Señor, que es la fuente de poder. El poderoso es Jesucristo, amén. Desde el Antiguo Testamento ya el pueblo de Dios ayunaba. Levítico 16, 29 y el Salmo 69, 10. Aquí en estas porciones miren cómo define el ayuno, porque no podemos negar que el privarnos de comer cuesta, ¿verdad? Incluso cuando vamos a ayunar, parece que se nos antoja todo y parece que nos da más hambre, ¿no es verdad? Pero ¿saben por qué? Porque no lo estamos haciendo correctamente. Uno tiene que hacerlo preparándose de antemano. Y ojo, aquí es que tenemos que ser cada vez más cuidadosos con nuestras palabras, ¿eh? Porque si tú no dices las cosas claramente o correctamente, se pueden infiltrar muchas filosofías. Nada de que me estoy preparando mentalmente. No, eso no. Lo que yo digo, preparar mi espíritu. Es decir, yo determino, Señor, quiero ayunar, mañana quiero hacer un ayuno y empiezo a prepararme pidiéndole a Dios que me dé fuerza. Empiezo incluso a quitarme desde el día anterior, por ejemplo, el café, que si tú no tomas café en la mañana te da mono, ¿verdad? Pues entonces empieza a quitártelo, empieza a planear. Tal día quiero yo ayunar, entonces voy a ir rebajando al café. ¿Me están entendiendo por dónde voy? El pan, los carbohidratos te provocan más apetito. ¿Qué voy a hacer? Pues voy disminuyendo. A eso me refiero a preparar, ¿ok? No de prepararse mentalmente como si estuvieran ahí
en meditación trascendental. Eso no es bíblico. Aquí dice el Señor, y esto tendréis por estatuto perpetuo. Estoy leyendo de Levítico 16, 29. Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, ojo, miren cómo lo dice, afligiréis vuestras almas. Afligir vuestras almas. Es que el alma es los sentimientos. Y uno sufre cuando no puede comer, ¿verdad? Pero cuando ya lo hiciste correctamente, cuando tienes un propósito, sabes por qué lo estás haciendo y te estás preparando, esa aflicción te es más llevadera. Incluso el Salmo 69:10 también dice, afligiréis tu alma. Sí, Señor, la estoy afligiendo, pero por agradarte, porque te quiero buscar, porque cualquier precio que se pague, con tal de estar en tu presencia, en comunión contigo, estar siendo lleno de tu Espíritu Santo, siendo fortalecido en mi fe, es poco, ¿o no? Amados, si queremos crecer, se los recomiendo, tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que imitar a la primera iglesia. Lean ustedes el libro de los Hechos. ¿Cuántas veces se nos dice que estaban ayunando? Y ahora lo vamos a ver, porque no solamente está ahí en Levítico. También tenemos otro ejemplo de oración, de Moisés, cuando subió al Sinaí a recibir la ley. También él dice que hizo un ayuno, que es de los pocos, con nuestro Señor Jesucristo, que duró 40 días y 40 noches. Eso yo he oído de algún siervo por ahí que dice que ayunó 41 días. Vamos a creérselo, ¿verdad? No vamos a juzgar. Allá él dará cuenta a Dios. Pero son pocos, amados. En la Biblia, pero solamente nuestro Señor Jesucristo, Moisés, son de los que están contados entre los que hicieron un ayuno de 40 días y 40 noches. Otro ayuno que tenemos como ejemplo, David. Aquí quiero que noten el por qué David estaba ayunando. Vamos a leerlo. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 22 al 23. Segundo de Samuel 12, del 22 al 23. Y les recomiendo que si van a ayunar, vayan a estos pasajes, los vuelvan a leer para que puedan tener fuerza y convicción cuando vayan a llevar a cabo el ayuno. David respondió, porque ven que su hijo le dijo el profeta que iba a morir. Cuando lo ven que ya murió el niño, y lo ven que se levantó, se duchó y empezó a comer. Oye, ¿qué pasó? David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba. Amados, el ayuno es para traer también tu amargura de espíritu, vaciar tu alma delante de Dios cuando algo te duele, cuando algo te lastima. De verdad, esos momentos son tremendos cuando tú te vacías delante de Dios. Y más, hay una promesa, que ninguna lágrima va a caer sin que Dios no la vea y no te responda. Es verdad que cuando el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Ojo, tal vez, eso me encanta, yo lo subrayaría, y con fosforescente, tal vez, para que cuando lo lean se acuerden, no es torcerle la mano a Dios, es buscar su misericordia y su favor. Tal vez el Señor tenga compasión de mí y el niño viva. ¿Se dan cuenta la forma de venir a buscar el favor de Dios? Dice, pero ahora que ha muerto, otra enseñanza. Los muertos ya no vienen a la tierra, ya no pueden hablar con nosotros, ¿ok? Ahí lo dice claramente, miren. Dice, pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle a la vida? No, ya los muertos ya partieron, ya están en otro terreno, ya no vienen. Dice, yo no lo puedo devolver a la vida, yo iré donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. Subráyenlo, para aquellos que dicen que los muertos pueden venir, te pueden hablar. No, muertos están y ya están en otra vida. Amén. Yo voy a ir a Él, pero Él ya no puede venir a mí. ¿Para qué oro? ¿Se están dando cuenta? Para ver si el Señor tiene compasión. Eso me encanta. Eso es lo que debemos de aprender. Esther también convocó un ayuno, y a esto yo quiero recalcar. Aquí Esther convocó a la nación de Israel. ¿Y saben por qué quiero hacer este énfasis también? Porque hay muchos que, es que de verdad, somos tan, a veces como que perdemos el norte.
como que la balanza se desequilibra. Luego decimos, queremos ser muy espirituales y decimos, no, es que yo no quiero ayunar cuando ayunan todos, porque entonces ya todos saben, el ayuno debe ser privado. No, hermanos, hay un ayuno privado, voluntario, y también se puede convocar a un ayuno común, como en este caso. Esther convocó a que ayunasen. ¿Para qué? Vamos a leerlo. Dice Esther 4, 15 al 16. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos. ¿Están viendo? Reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen. ¿Por qué? Por mí. ¿Ven? Tú puedes pedirle a alguien, oye, tengo una carga, tengo una necesidad. ¿Quieres unirte en ayuno conmigo? ¿Quieres ayunar conmigo? Podemos hacerlo. Dice, para que ayunen por mí durante 3 días. Ojo, 3 días. No 40, 3. Pero miren aquí este ayuno, dice, no coman ni beban nada, ni de día ni de noche. 3 días. No como algunos ayunos que conocemos que se hace de alguna gente, que en el día ayunan y en la tarde y en la noche se hinchan, ¿verdad? Apenas cae el sol, ya se hinchan, saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Correcto. No, ese tipo de ayuno no. Incluso nuestro Señor Jesucristo, no crean que ayunó durante el día y comía en la noche, no. Y aquí Esther le dice 3 días, ni coman ni beban. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, ¿ven? No sola. Con mis doncellas ayunaré al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya contra la ley. Y si perezco, que perezca. Es decir, aquí Esther ya sabía. Es contra la ley que yo me presente si el rey no me está extendiendo el cetro, no me está llamando. Y por eso quiero que ayunen, para que yo halle el favor de Dios, para que no me vayan a matar y halle gracia ante él. ¿Halló gracia Esther? El Señor la usó para salvar a toda una nación que querían extinguir, que querían llevar a la muerte. Estos son de los propósitos que tenemos que tomar en cuenta para qué estamos ayunando. Cuando Jonás fue enviado a Nínive, y Nínive no era del pueblo de Dios, pero aún así creyeron tanto en la palabra que llegó, que hasta los animales los pusieron a ayunar, humillándose ante Dios para buscar su favor y su misericordia. Ahora, hermanos, esto me lleva a otra cosa. ¿Qué nos distingue a nosotros de los otros pueblos, de las otras religiones? Porque quiero que sepan, no somos los únicos que ayunan. Ya les mencioné a unos que ayunan de día, pero comen de noche. Pero hay otros que en estas fechas también se abstienen de carne por 7 semanas. No comen carne y hasta se ponen una crucecita para que todos vean que estoy guardando, ¿verdad?, la cuaresma. Y hay otros, los hindúes, hay otras religiones. ¿Qué nos distingue? Esto es lo que yo quiero que veamos, amados, porque el enemigo usa muchas cosas para camuflarse, para engañarnos. Esos pueblos no solamente usan el ayuno, usan la oración también. No crean que somos los únicos que ayunamos, que Dios nos libre, hasta los satánicos oran y también ayunan, que el Señor los reprenda. ¿Qué nos diferencia a nosotros? Lo hacemos para buscar la comunión con Dios, para crecer en Dios, para fortalecernos en Dios, para santificarnos para Dios. Esa es la gran diferencia. No lo hacemos por religiosidad, por costumbre, porque es un calendario, no. Incluso me encanta que el Señor Jesucristo nos los dejó así en Lucas 5. Cuando el esposo les sea quitado, ayunarán, pero no dijo los lunes, los martes o los miércoles. Él no dejó nada de eso, es que te está diciendo, eres libre de buscarme cuando tú quieras. Pero lamentablemente nos hemos ido al otro lado de la balanza. No usamos ni el ayuno ni la oración muchas veces. Amados, tenemos que retomar eso nuevamente. Nehemías, cuando escuchó las noticias tan trágicas del pueblo de Israel, que le contaron, la ciudad está deshecha, las puertas quemadas por el fuego. Miren lo que dice Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. ¿Se están dando cuenta? El ayuno
también va acompañado de tu dolor, de tu lamento, para que te vacíes delante de Dios. E hice duelo por algunos días. Ahí no dice cuántos. Y eso me lleva a otra cosa. Tú puedes ayunar hasta una semana. Y ahora vamos a ver cómo, porque eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero ya vimos, unos de 40 días, otros de 3 días, y aquí Nehemías simplemente dice por algunos días, no dice cuántos. Pudieron haber sido 5, pudieron haber sido 7. No hay una regla para cuánto tiempo debes tú estar ayunando y orando. Lo que sí hay es un mandato claro: ayunad y orad, velad, para que no caigáis en tentación. Daniel, ese ayuno todos lo conocemos, ¿verdad? Aquí yo solamente les puse el capítulo 2 y el capítulo 9, pero acuérdense que en el capítulo 1 dice primeramente, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las viandas del rey, que incluso el eunuco no quería arriesgarse porque su pellejo estaba en peligro. Pero Daniel propuso en su corazón, es decir, él tomó la decisión voluntaria y libremente de no contaminarse con la comida del rey. Eso es lo que nos debe de llevar a ti y a mí, amados, voluntaria y libremente a buscar a Dios en el ayuno y en la oración para ser fortalecidos, porque yo no me quiero contaminar con las viandas de este mundo, amén. No quiero andar en la carne. Si estoy batallando, pues más tendría yo que ayunar, más tendría yo que recogerme para refugiarme y coger fuerza en el Señor, para no contaminarme con las viandas del rey. Amados, espero que podamos tomar todos esa determinación como Daniel. Pero en el capítulo 2, miren lo que dice en el versículo 17, dice, entonces Daniel, ¿se acuerdan cuando el rey tuvo el sueño? Que nadie podía interpretárselo. Viene Daniel con sus amigos, ya que escuchó el decreto que dio el rey, que iban a mandar a matar a todos los sabios, y entre ellos estaba Daniel y sus amigos, que viene a buscarles y les dice, Daniel fue a su casa e informó el asunto ¿a quiénes? A sus amigos. Tenemos que buscarnos amigos con los que podamos unirnos en oración, que quieran llevar nuestras cargas, que quieran unirse a estar ayunando con nosotros por aquellos motivos que nosotros estamos batallando. Amén. Busquen a aquellos compañeros con los que pueden unirse en oración, en ayuno. Y si algún día tienen alguna necesidad, también plantéenla aquí. Y quien Dios ponga en su corazón se unirá para poder estar intercediendo con ustedes. Dice, presentó el asunto a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. ¿Para qué les presentó el asunto? Para que pidieran, ¿qué? Misericordia. ¿Se dan cuenta? Otra vez, el favor de Dios. No torcerle la mano. El favor de Dios. Para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no pereciera Daniel y sus amigos con el resto de los sabios. Si se dan cuenta, aquí está pidiendo dos cosas. Misericordia para ese asunto y que Dios les librase de ser también llevados a la muerte. ¿Y qué sucedió? Dios le reveló el sueño. ¿Se dan cuenta? Ayunar vale la pena. Ayunar y orar vale la pena. Es un arma que Dios nos ha dado y tenemos que usarla. Parecemos museos. Tenemos el escudo colgado, tenemos también el casco de la salvación colgado, tenemos la espada ahí colgada y no la estamos usando, amados. Tenemos la oración, la alabanza, el ayuno. Son armas que Dios nos ha dado para combatir al enemigo. Hay que usarlas, amén. No seamos museos, mis amados. Usemos las armas del Señor. Y en el capítulo 9 dice, hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. El ayuno también es para rendirnos a Dios, para darle cuentas de lo que hemos hecho, para arrepentirnos. Qué curioso que normalmente el pueblo de Dios, generalmente hablando, y perdónenme si me estoy equivocando, pero creo que la mayoría de las veces el pueblo de Dios usa el ayuno para querer torcerle la mano a Dios, para pedirle, para que me bendiga, para que me dé. Pero ¿por qué no para arrepentirme ante Dios? ¿Por qué no para pedirle perdón? Amados, que Dios nos inquiete. Esa es mi oración, que Dios nos inquiete, que no nos deje estar en paz, que podamos sentir el peso de nuestro pecado para saber lo que es venir a humillarnos delante de Dios, al borde de las lágrimas y pedirle perdón.
entonces vamos a ver el sol más claro. Vamos a ver la mano de Dios, su misericordia sobre nosotros. También el Espíritu Santo nos lleva al desierto para encontrarnos con Dios. Ese fue el caso de nuestro Señor Jesucristo. Después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo. Amados, el Espíritu dice que nos anhela celosamente, quiere estar hablándonos al corazón, quiere llevarnos al desierto. A veces son pruebas para que nosotros crezcamos, pero también quiere llevarnos a ese desierto donde solo tú y Dios estén unidos, a solas. Y nada mejor que el ayuno y la oración. Y ahora no me digan, es que yo tengo que trabajar. Igual. Dios te va a fortalecer. Yo no podría estarles hablando de eso si no lo hubiese vivido. El Señor me enseñó a través de su palabra y su espíritu me inquietaba. Y yo recuerdo que cuando ya salí a las misiones, que mi primer campo de misiones fue en Huesca, en los Pirineos, y subiendo esas escaleras ayuno, y yo no me acuerdo que me cansara. Porque Dios te da la fuerza. Cuando tú te dispones, Dios trabaja contigo. Cuando tú le dices, Señor, quiero hacerlo, Dios te da la mano y te dice, vamos. Por eso te dice, llevad mi yugo. Él va contigo, no te deja solo. ¿Qué más queremos? La iglesia, como le llaman, la iglesia primitiva, también ayunaba y oraba. Tenemos que volver a esos tiempos, amados. Yo quiero ver esta iglesia ayunando y orando para cuando tomemos decisiones. Quiero que todos, como pueblo de Dios, llevemos esa misma carga con ese objetivo de ayunar y de orar para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué decir del apóstol Pablo? Vamos, es que también nos da cátedra. Y aquí, otra cosa que me gustaría resaltar. Normalmente todos cuando hablamos de la conversión de Saulo, decimos que se le apareció el Señor, que fue una luz y un resplandor tremendo y que se quedó ciego por 3 días. Pero el ayuno nos lo pasamos. Yo no sé por qué, como que ahí la vista se nos borra, ¿verdad? Ya no lo vemos. ¿Es verdad o no? Dígame, ¿cuántos habían visto eso? No nos damos cuenta. Como que nuestra mente selectiva nos impide ver eso de alguna manera. Pero miren, quiero que lo lean, por favor, en Hechos 9:9. Incluso, como diría mi marido, un versículo fácil de aprender. Hechos 9:9 dice, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. ¿Ya no tenemos mente selectiva? Ahora sí nos vamos a acordar. ¿Hechos qué? 9:9. Estuvo ciego por 3 días, no pudo ver, pero también estuvo en ayuno y en oración. No comió ni bebió, es decir, hizo ayuno total, completo. Así se le llama este tipo de ayuno completo. Quiero que veamos el tipo de ayuno que podemos hacer. Ahora sí, ¿cómo puedo ayunar para aquellos que nunca lo han hecho o que no saben? El ayuno significa estar sin ingerir alimentos o puedes ingerir solamente líquidos, agua. Se recomienda agua. Hay quienes dicen solamente zumos. Yo no se los recomiendo porque pueden ser irritantes. Yo les recomiendo más agua, ¿vale? Alguna infusioncita muy ligera que no sea pesada para el estómago, pero es sin tomar alimentos. Ese se le llama el ayuno total. Puedes tener un ayuno en el que no comas ni bebas, pero eso sí se los tengo que decir. Si tú no comes ni bebes, no puedes pasar de 3 días, se los sugiero, ¿ok? Si tú quieres prolongado por 1 semana, por lo menos con líquidos, pero más de 3 días no. Si estás tomando medicamentos, hay muchos que preguntan, tú te tomas tu medicamento y sigues tomando agua y ya está, a menos que sea un medicamento muy irritante. Entonces, haz otro tipo de ayuno, que para eso podemos tener muchas excusas, pero para todas las excusas hay siempre una solución. También podemos pasar un tiempo sin ingerir determinado tipo de alimentos, es decir, un ayuno parcial. Daniel hizo esa, ¿te acuerdan? Dijo, no queremos contaminarnos, danos solamente vegetales. Igual que estás tomando medicina, pues come verduritas y no comas carne, no comas arroz, no comas pan, etcétera. Pero hay soluciones, no hay excusas para acabar pronto. Solamente hazlo con sabiduría y puedes pasar tiempo con Dios en el ayuno. Algunos pueden quitarse algún tipo de alimentos. Otros ayunan de móvil, me encanta, siempre que hablamos del ayuno, siempre Ángela anuncia, algunos podemos ayunar de móvil, o pueden ayunar de ver televisión, o pueden ayudar de escuchar música, etcétera. Hay algunos que incluso también ayunan el tener intimidad con su pareja.
con su esposa o con su esposo. Pero escuchemos la recomendación del apóstol Pablo cuando les dice que no se nieguen mutuamente como esposos, a menos que sea por un tiempo determinado en el que los dos estén en acuerdo para que el enemigo no gane ventaja. Tenemos 3 tipos de ayuno: el total, el parcial y el medio ayuno. Hay quienes dicen: hermana, es que yo tengo una vida muy pesada, muy activa, etcétera. Digamos que eres jugador de fútbol, ¿verdad? Pues dices medio ayuno. También se puede. El punto es que busques tener esa intimidad, es decir: Señor, no voy a desayunar hasta la comida, o no voy a desayunar y no voy a comer hasta la cena. Medio ayuno, ¿ven? Pero también nuestro Señor Jesucristo nos dio una lección. ¿Qué es lo que no debemos hacer en el ayuno? Mateo 6:16. No pongan cara triste como los hipócritas, ponen caras afligidas para que la gente vea que están ayunando. Les digo, ellos ya recibieron su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Ay, hermano, no veas qué espiritual es, cómo ayuna. Otra vez está, ya, esa fue tu recompensa. ¿Cuál quieres? ¿La recompensa de los hombres? ¿Los aplausos de los hombres? ¿O la recompensa de Dios? Así que dice: no pongas cara triste, pero tú cuando ayunes, arréglate bien, lávate la cara para que así no se den cuenta de que estás ayunando. Así solo lo verá tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve todo lo que haces en secreto te dará tu recompensa. Pero no cojamos este versículo como excusa para decir: no, yo no quiero que se enteren, yo no puedo ayunar con la congregación. Ya les demostré, Esther convocó ayuno, Daniel convocó ayuno. Podemos orar como iglesia, como congregación, para poder convocar un ayuno unido, amén. Así que no hay pretexto, puedes hacerlo unido, puedes hacerlo solo, como tú quieras. Quiero leerles Isaías 58. Búsquenlo en sus Biblias, porque este es un capítulo muy importante. Isaías 58 del 5 al 8. Dice: el tal ayuno que yo escogí, está hablándole Dios al pueblo de Israel. Miren otra vez, está hablando de ayuno, que Dios les está reclamando. ¿Es este el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio o de ceniza. Ahora, muchos han querido usar este versículo para decir: no, ven, Dios no quiere que estemos tristes, Dios no quiere que aflijamos nuestra alma, Dios quiere que comamos. No, lo que pasa es que Dios está confrontando a un pueblo que estaba haciendo ayuno sin la motivación correcta. Estaban haciendo ayunos egoístas para sí mismos, para vengarse de sus enemigos, para pedir cosas para ellos, ayunos sin propósito correcto. Por eso le dice: ¿es este el ayuno que yo les pedí? Sí, ese había sido, pero no por lo que estaban haciendo. Dice: ¿llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Yo te pregunto, ¿cómo vas a romper tú los yugos? Estamos hablando espiritualmente, predicando, liberando a los que están endemoniados, orando por los que están enfermos. Pero para eso tenemos que ayunar e ir y hacer las cosas. También les dice algo más: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cuando tú haces eso, práctico, lo espiritual con lo práctico. No puedes estar ayunando y decirle a tu hermano que ves que tiene necesidad: vete, que Dios te bendiga. Tenemos que ser coherentes. Espiritualmente busco a Dios, pero se refleja en mis actos, en mis hechos. Y miren la promesa: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Se dan cuenta? Cuando tú haces las cosas correctamente, Dios te respalda. Y como iniciamos, terminamos. En aquellos días ayunarán. ¿Estamos en aquellos días, amados? ¿Qué piensan ustedes? Días difíciles vienen, más difíciles. Estamos esperando al esposo y tenemos que estar en santidad, con ropas blancas, y para eso es necesario que busquemos al Señor en intimidad, que le pidamos que nos refuerce, que nos ayude a vencer las tentaciones, aquellos pecados que nos impiden, y que su poder nos respalde
yo estaré contigo en la retaguardia. Que cuando tú ores por algún enfermo, Dios te permita ser el canal para que otros vean la luz. Para que cuando tú abras tu boca, tus labios a otros, el Señor por el Espíritu Santo te use para sellar a esas personas, tocar su corazón y se rindan a Jesús. Tú eres un canal, amado. Tú, cuando abras tu boca, si estás buscando a Dios, si estás perseverando en la oración, en la palabra de Dios, si estás ayunando, ten por seguro que la retaguardia del Señor va a estar contigo. Como fue con Moisés, que su rostro resplandecía de tal manera que tenía que cubrirse. Ojalá que aquí pronto tengamos que andar con gafas oscuras porque va a haber un resplandecer en cada rostro que vamos a estar diciendo, espérame hermano, las gafas porque la gloria del Señor se está manifestando en ti. Amén, amén, sí, se puede, amado, se puede. ¿Qué nos falta? Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué nos falta? Solo querer, estar dispuestos a pagar el precio. Amén. Vamos a ponernos en pie. Que la novia del Señor esté preparada. Que la novia del Señor esté buscando esos tiempos de intimidad. Señor, ayúdanos, Señor, a santificarnos, a buscarte, Señor, a apartarnos, a negarnos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a volver a las sendas antiguas, a buscarte en la oración, en el conocimiento y el estudio de tu palabra, en el ayuno. Ayúdanos a estar como atalayas, Señor, velando y orando para no caer en tentación. Padre, permite que tu pueblo despierte. Queremos ser el capítulo 29 del libro de los Hechos. Sabemos que tu mano no se ha cortado, Señor. Queremos ser ese canal, ese instrumento que tú uses para glorificarte a través de nosotros, Señor. Que tu gloria sea nuestra retaguardia, que tu poder sea el que nos respalde, como lo hemos visto en la vida de tus siervos, de tus apóstoles. Así queremos que tú nos uses, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.